Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre democracia y derechos humanos. Esta mañana tengo mucho gusto en presentar a nuestra colega Evelyn Blanc, quien será la expositora del tema Periodismo y Libertad de Expresión. Además de periodista, Evelyn es activista y defensora de los derechos humanos con más de 40 años de trayectoria profesional. Trabajó en el telenoticiero 7 Días, en el matutino Prensa Libre y fue subdirectora de la revista Crónica. Además, fue columnista de opinión en el diario Siglo XXI y cofundadora y editora de la revista especializada Sala de Redacción. Actualmente es coordinadora y también fue cofundadora de la Asociación Centros Cívicas, desde donde ha coordinado la publicación de más de 10 manuales de periodismo. Integra el colectivo de periodistas independientes No Nos Callarán y forma parte de la red Rompe el Miedo Guatemala, entidad que brinda protección integral a comunicadores y comunicadoras frente a contextos de acoso técnico, judicial o físico. Evelyn, es un gran gusto tenerte con nosotros en Ciclos CAP. Muy bienvenida y te dejo en el uso de la palabra. Buenos días a todas y a todas, un gusto estar con ustedes hoy. Hoy vamos a hablar de algo que suponemos que sabemos, pero a veces que no reflexionamos de manera profunda, qué es la libertad de expresión y qué es lo que realmente significa no solo para nuestras vidas, sino también para nuestro entorno. Entonces vamos a comenzar reflexionando sobre qué somos en realidad, qué somos, cómo nos hemos venido formando desde nuestros inicios, como decía la Shakira. Fuimos gente de pies descalzos, pero ahora somos otras sociedades totalmente distintas. Entonces vamos a empezar reflexionando un poquito desde la filosofía para entender. Entonces yo empiezo con esta frase de Ortega y Gasset que dice: yo y mis circunstancias, porque vamos a hablar de una de las libertades que tiene esa doble dimensión, ¿verdad? Una dimensión que se trata de mí, de lo personal, pero también que se trata de lo social. Y entonces aquí tenemos pues, algunas reflexiones, algunas teorizaciones históricas que vamos a mencionar, porque, por ejemplo, cuando hablamos de nosotros mismos y hablamos de la libertad de expresión, casi nunca pensamos en nuestra propia dignidad, que nos debería ser inherentes por el hecho de ser personas o ser humanos, ¿verdad? Hay diferencia entre ser humanos y ser personas en realidad. Persona tiene una dimensión social, el término. Entonces, Immanuel Kant decía que la libertad de expresar nuestra condición humana nos hace dignos, poder hablar frente a otros. Persona viene de personare, que es un término que se usaba para nombrar las máscaras que usaban en los teatros griegos, ¿verdad? Que amplificaban la voz. Y eso quiere decir poner nuestra voz frente a los demás. Entonces, eso nos hace dignos, ¿verdad? Poder mostrarnos, poder expresarnos frente a los demás. Y, decía él, la dignidad radica en la autonomía moral y la capacidad de razonar. Porque todo esto está conectado biológicamente con nuestra capacidad de razonar, con nuestra capacidad de amar, ¿verdad? Y decía, el ser humano es un fin en sí mismo. Nos hemos venido autoformando y propone que el individuo ejerce esta autonomía, articula su pensamiento y participa en la búsqueda de la verdad por medio de la libertad de expresión. Incluso nosotros mismos a veces sentimos la necesidad de hablarnos, ¿verdad? Algunos no queremos escucharnos, pero algunos sentimos la necesidad de hablarnos y de reflexionar, a veces en voz alta, porque así es como nos vamos comunicando con nosotros mismos y además así es como vamos armando nuestras ideas frente a los demás. Y hay otros filósofos liberales, ¿verdad?, que teorizan que limitar la libertad de expresión equivale a coartar la evolución de la conciencia, un poco por esto que mencionábamos, y la personalidad del individuo, vulnerando su esencia. Y por eso es que políticamente hay mucha gente interesada
en impedirnos pensar desde la historia de la humanidad, ¿verdad? El pensamiento, la expresión del pensamiento es como un motor que nos va construyendo a lo largo de nuestra historia. Y aquí aterrizamos con un teórico de la comunicación, ¿verdad? De la teoría de la esfera pública, que se los recomiendo que lean. A veces es un poquito difícil de entenderlo, pero vale la pena, que es Jürgen Habermas. Y él se proyecta al ámbito social, ¿verdad? Entonces salimos del yo, de todo lo que la libertad de expresión significa para nosotros mismos y ubica la posibilidad de transformación social en este espacio, donde confluyen sujetos libres que argumentan y razonan en condiciones de igualdad en un proceso discursivo abierto y dirigido al entendimiento mutuo y con independencia del Estado. Esto era muy importante para Habermas porque él estaba precisamente formulando sus teorías basado en un momento histórico que él analizó mucho, que fue la caída de la monarquía total. O sea, sabemos que las monarquías persisten muy disminuidas de los poderes absolutos que tuvieron, pero él precisamente estudiaba este periodo donde la burguesía en Europa comienza a tener poder económico, luego poder político, y entonces comienza a incidir para la caída de las monarquías absolutas. Entonces él observaba esa esfera pública de entonces y veía la importancia de lo que él llamó un proceso discursivo abierto y dirigido al entendimiento mutuo. Es pura comunicación, pura libertad de expresión y con independencia del Estado, decía él, ¿verdad? Y lo llamaba espacios de deliberación ciudadana, y es donde viene su teoría de la importancia de la esfera pública, ¿verdad? Y de ahí hay todo un desarrollo que se proyecta también para el surgimiento de los llamados medios públicos, ¿verdad? Que deberían ser públicos, no estatales. Pero hay otra filósofa muy importante que es Hannah Arendt, que retoma la teoría de la esfera pública de Habermas, que estaba muy centrada, como les digo, en ese periodo histórico de la burguesía, pero además en una época de dominación del machismo. Y entonces Hannah Arendt dice, sí, pero esa esfera pública, ese debate no puede estar completo si no están las voces de las mujeres, si no están las voces de las comunidades, de las minorías, que en nuestro país no son minorías, sino son mayorías, que han estado calladas. Entonces, ese es el importante aporte de Arendt. Entonces, esta primera aproximación es para que entendamos la importancia que tiene para nosotros, para formarnos como personas, pero también la importancia que tiene para formar sociedades, sociedades libres, sociedades deliberativas. Entonces, estamos viendo que el rol de la libertad de expresión es fundamental, ¿verdad? Como se dice, si no puedo expresarme libremente, mi dignidad se ve menoscabada. Entonces, vamos a dejar esta primera parte aquí y vamos a empezar ya a hablar sobre la libertad de expresión. Bueno, este es el concepto que hemos estado viendo. Ejercer nuestra libertad de expresión nos empodera. Para empezar a hacer una diferenciación entre qué es una libertad y qué es un derecho, ¿verdad? Porque a veces usamos los términos indistintamente. Las libertades son facultades inherentes a los seres humanos, ¿verdad? Las tenemos porque somos seres que razonamos y podemos decidir si hacemos algo o no lo hacemos, ¿verdad? Son atributos que nos acompañan desde que venimos a este mundo. En cambio, los derechos, cuando hablamos de derechos, hablamos de las regulaciones o las normas para ejercer esas libertades, ¿verdad? Los derechos son puros desarrollos que vienen de la libertad de expresión, de la libertad de compartir pensamientos e ideas que hemos establecido, son acuerdos universales, ¿verdad? Que hemos establecido para ejercer mejor nuestras libertades o para decir, bueno, esto es y esto no es.
vamos a ver la importancia de la libertad de expresión en este catálogo de derechos. O sea, teóricamente todos los derechos deberían tener una misma jerarquía, pero por razones operativas, la ONU ha dividido los derechos en dos tipos, ¿verdad? Uno que son los civiles y políticos, que garantizan que cualquier ciudadano participe en la vida social y política, en condiciones de igualdad y sin discriminación. El otro grupo son los derechos económicos, sociales y culturales, los famosos DESC, ¿verdad? Que incluyen el derecho a la vivienda digna, a la alimentación, al trabajo, etcétera, etcétera. La libertad de expresión como derecho no está contemplada en estos grupos porque es un derecho fundamental, prioritario, inherente a la dignidad humana. Vamos a ver cuáles son las características principales de la libertad de expresión. Primero, es un derecho preferido, ¿verdad? Esto quiere decir que a veces cuando tenemos un caso donde hay varios derechos afectados, derechos de unos y derechos de otros, se prefiere o se pondera la libertad de expresión, ¿verdad? Como un derecho inherente, como les digo, a la dignidad fundamental para la vida propia y para la vida social. Entonces, ¿por qué es un derecho preferente o preferido? Obviamente por su rol inherente en la realización de la dignidad humana, ¿verdad? Cuando nos quieren callar, cuando no nos dejan hablar, ¿verdad? Están atentando contra nuestra dignidad humana. También porque es indispensable para el debate social, la vida política, para el disfrute de otros derechos, la educación, la política, ¿verdad? La libertad de expresión y el debate deliberativo son fundamentales para la vida política de un país. Pero hay otra característica que es muy importante y es un poco en la que nos vamos a centrar bastante en esta oportunidad, y es que la libertad de expresión posee una doble dimensión, que es la individual, nosotros, nuestra libertad, y la colectiva, que es fundamental. Cuando estamos hablando de la libertad de expresión, estamos hablando aquí de ámbitos muy relacionados con los medios de comunicación y la masividad, ¿verdad? Porque hay impactos de discursos. Discurso no es solamente cuando un político se suma a una tarima y nos echa el rollo, estamos hablando de discurso como un conjunto de textos, de oraciones con sentido, que pueden ser verbales, que pueden ser escritas, ¿verdad? Entonces, de eso estamos hablando, discurso, una construcción con sentido. Entonces, esos discursos llegan a ámbitos colectivos y eso es lo que le da a la libertad de expresión esa dimensión colectiva, pero además también la existencia de los colectivos mismos, o sea, los grupos de personas, ya sean adscritos a situaciones geográficas o grupos culturales que tienen necesidad de expresarse de manera colectiva. Entonces, la dimensión colectiva es una dimensión muy interesante de explorar. Y los invito a seguir estudiando al respecto porque está muy relacionada con toda esa jurisprudencia internacional que permite que los medios, en casos de violencia o agresiones o restricciones, puedan seguir funcionando. Vamos a ver la dimensión individual. Fíjense que la libertad de expresión no solo está relacionada con lo que decimos, ¿verdad? Está relacionada con el arte, con cómo nos expresamos por medio del arte. Por ejemplo, aquí vemos este famoso cuadro del grito, ¿verdad? Eh, que tenía un contenido social fuerte y que fue muy debatido durante mucho tiempo, pero también, por ejemplo, la libertad de expresión está relacionada con la imagen que proyectamos, ¿verdad? ¿Qué vestuario preferimos usar? Porque esa es la manera en cómo expresamos nuestra identidad, ¿verdad? Está relacionada también con el hecho de callarnos. O sea, a veces el silencio también es libertad de expresión, a veces el silencio dice mucho, ¿verdad?
o gritamos o nos callamos, decidimos callarnos. Entonces el silencio también puede ser una forma de libertad de expresión. Entonces la libertad de expresión abarca muchas cuestiones, ¿verdad? El arte, la música, la pintura, la forma como decidimos vestirnos, proyectarnos, cortarnos el pelo, pintarnos la cara frente a los demás, porque eh, es la forma como queremos expresarnos frente a los otros. Y en su dimensión colectiva, como decía, es muy importante en términos de los medios de comunicación, ¿verdad? Pero también de los colectivos que desean expresarse frente a otros para la exigencia de derechos, por ejemplo, ¿verdad? Las mujeres, ¿verdad? Que es un movimiento fuerte en Guatemala. eh, que ha luchado incansablemente, ¿verdad? Para lograr institucionalidad, para recomponerla, para poner sus voces en los espacios políticos, ¿verdad? Ahí estamos hablando de pura dimensión colectiva de la libertad de expresión. Vamos a ver ahora, como decía, por qué hay discursos que son protegidos especialmente, y esto es en función de la sociedad, ¿verdad? Y también de las personas, o sea, de permitirnos nuestro crecimiento, nuestro desarrollo como personas y de permitirnos la posibilidad de construcción de una sociedad democrática. Entonces, primero, la expresión oral, ¿verdad? Hablada, escrita, impresa en el idioma en el que se elija. Y esto en el caso de Guatemala es importante porque se respeta totalmente y hay derecho de exigir poder expresarse en el idioma que uno prefiera, ¿verdad? También la expresión simbólica o artística, porque es especialmente protegida. A lo largo de la historia hemos visto, por ejemplo, cómo el arte es una forma importantísima de expresión política o social y a veces cómo ese arte se destruye para evitar este tipo de expresiones. Entonces, la decisión es el arte debe ser protegido especialmente porque es también un mensaje que se está enviando. La difusión de ideas, pensamientos, opiniones, relatos, información, aquí es donde cabemos nosotros y nosotras como periodistas, ¿verdad? Otras formas de expresión por cualquier medio de comunicación, ¿verdad? El medio de comunicación ya nos está dando la dimensión colectiva de la libertad de expresión que se elija. Entonces, el uso de medios está protegido. Eso es bien, bien, bien importante saberlo. Hace un par de días, por ejemplo, hablábamos con los colegas de la red de cómo en Guatemala lamentablemente no, ni el estamento político ni la sociedad misma no entiende cómo tenemos derecho al uso de los medios de comunicación, derecho a que sean regulados para una participación plural y democrática. Y como no tenemos idea de que tenemos ese derecho, nos exige, ¿verdad? También la posesión de informaciones o materiales expresivos impresos en cualquier forma susceptible de tenencia, soporte y su distribución, que también está muy relacionado con medios de comunicación y periodismo. Y esto es muy importante, el discurso político y sobre asuntos públicos y el discurso religioso. Esos son discursos protegidos, especialmente protegidos. ¿Qué significa esto? Esto se protege frente al poder, ¿verdad? Usted, si yo estoy haciendo un discurso político, no me puede callar, ¿verdad? Si estoy usando eh, determinados soportes para trasladar información, no me puede menoscabar ese uso. La legislación guatemalteca, la ley de emisión del pensamiento, que ya estaba obsoleta y que hay que actualizar, por ejemplo, regula mucho alrededor de ese sistema de medios tradicionales que existía antes, ¿verdad? Mucho a que no se impidiera el uso de papel, o sea, la importación de papel para que la prensa siempre tuviera, porque durante muchos gobiernos autoritarios esa era la forma como se controlaban las publicaciones, ¿verdad? Entonces, el arte que sea especialmente protegido, etcétera, etcétera. Ahora bien, como toda libertad también tiene límites, si no sería libertinaje, ¿verdad? Entonces,
¿Cuáles son esos límites? ¿Cuáles son esos discursos? Ahí debería ser discurso no protegido. Aquí no se habla de límites, se habla de discursos que no son protegidos. Y el primero es el discurso de incitación a a la violencia y al odio por motivos discriminatorios. ¿Verdad? Ese discurso que sufrimos las mujeres, los pueblos indígenas, la diversidad sexual en su conjunto, etcétera, 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 ¿verdad? Es un discurso de odio prohibido. La incitación pública y directa al genocidio, otro discurso prohibido. La pornografía infantil, la apología del delito, la seguridad nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otros discursos prohibidos, ¿verdad? Pero estos son como los principales, los primeros. La única forma de censura permitida es por razones de protección de la infancia y de la adolescencia. Acuérdense que estamos hablando que en Guatemala la legislación nacional establece que no hay censura, sino que cuando hay casos donde eh, se quiere reclamar un uso indebido de la libertad de expresión, lo que se hace es buscar responsabilidades ulteriores, es llevar casos que deberían ir a los juzgados de paz. O sea, la libertad de expresión no puede ser penalizada, ¿verdad? Tiene que dirimirse en juzgados de paz. Existe consenso internacional en torno a que cuando se vulnera la libertad de expresión, las sanciones deben ser civiles, no penales. Y esa es una de las razones por las cuales hay que modificar la libertad, la ley de emisión del pensamiento y alguna legislación guatemalteca, porque nosotros aquí en Guatemala todavía tenemos como delito la calumnia y la injuria, o sea, estamos hablando de juzgar por la vía penal. Y entonces eso es penalizar la libertad de expresión, ¿verdad? Cuando esto debe ir a juzgados civiles de paz. Aquí ya estamos hablando de derecho, ya estamos hablando del derecho de libre expresión, ya estamos hablando de normas, de regulaciones, incluso cuando hablábamos antes de discursos protegidos, no protegidos, ya estamos hablando del derecho de libre expresión, cómo se norma, cómo se regula. En Guatemala, lamentablemente, no hay un marco legal muy desarrollado, o sea, sí existe un marco amplio, pero lo que tenemos a favor, nuestra ventaja, es el artículo constitucional 46, que reconoce la preeminencia de la legislación internacional en materia de derechos humanos. Y entonces esto nos permite o nos debería permitir, ¿verdad?, que estos casos de libertad de expresión fueran juzgados conforme la jurisprudencia internacional y los marcos legales internacionales. ¿Por qué no sucede? No sucede porque lamentablemente la educación de las personas que trabajan en el organismo judicial, jueces, ha sido muy pobre. Y nosotros, pues a lo largo de nuestra actividad civil, nos hemos encontrado con que la preparación de juezas, magistrados es terrible, o sea, el desconocimiento es abrumador, pero encima en la práctica no se hace lo que se llama el cruce, el cruzamiento de leyes, o sea, que es la revisión de los casos a partir de la legislación internacional. Y por eso es que el trabajo alrededor de los casos es tan pobre, ¿verdad? Entonces tenemos el artículo 35, que es el que más nos soporta en Guatemala, que ustedes ya lo deben conocer y si no, por favor, por lo menos léanlo. Es el que nos ampara, principalmente el decreto 9, que es la ley de emisión del pensamiento, que como les digo ya está obsoleto, pero aún así pues establece la no censura previa, reconoce y regula el derecho de imprenta, porque fue precisamente elaborado en este marco temporal, ¿verdad? El acceso a información en las fuentes periodísticas, esto es importante. Atribuciones y obligaciones de los medios, establece lineamientos generales en materia de radiodifusión, muy generales lamentablemente, y de televisión, así como las faltas y delitos en la emisión del pensamiento. Esta ley regula además los derechos de aclaración y rectificación. Esto es otra cuestión que deberíamos leer
conocer al dedillo, ¿verdad? Y respetar, porque muchas veces no se respetan, pero es muy importante para la credibilidad de los medios. También los procesos legales por faltas y delitos en donde se contemplan tribunales de imprenta y de honor en el caso de las y los funcionarios públicos. ¿Qué son los tribunales de imprenta? Los tribunales de imprenta constituyen un mecanismo prejudicial, se llama, que es un mecanismo que debería decidir si un caso se va a tribunales o no. Si ustedes ven, incluso esos tribunales de imprenta ya no deberían existir, ¿verdad? Todos los casos deberían ir a juzgados civiles. Hay otras consideraciones sobre medios y libertad de expresión. La ley de acceso a la información pública es fundamental, ¿verdad? Y lamentablemente hemos ido en materia, en retroceso con respecto a su cumplimiento, ¿verdad? Costó mucho porque estuvimos involucrados en ese esfuerzo en que esta ley fuera finalmente promulgada, ¿verdad? Hubo un momento en que se aprovechó que el sector privado finalmente entendió la importancia de que se pudiera acceder para inversión a datos públicos y entonces estaba esta iniciativa que había surgido de Ninet y estaba esta señora Rosa María de Frade trabajando con el sector empresarial y entonces logramos que se articularan esos esfuerzos, logramos como sociedad civil meter algunas propuestas, o sea, esto se organizó en una mesa de trabajo y se metieron propuestas de artículos, algunos, la mayoría fueron aceptados, ¿verdad? Incluso el que no se puede negar información en casos de delitos de lesa humanidad, ese fue un triunfo en el caso de Guatemala, pero lamentablemente tampoco hay una sociedad muy empoderada con respecto a la importancia del acceso a la información pública, es que es un derecho conexo con la libertad de expresión, ¿verdad? El derecho de acceso a la información y específicamente a la información pública. También tenemos, como les digo, el artículo constitucional 46, que es nuestra principal arma de batalla para quienes trabajamos derechos humanos y esperamos que se combatan las injusticias que se cometen en el país en la materia. Hay otras consideraciones, por ejemplo, en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Aquí está en los artículos, me imagino que esta presentación les va a quedar, no me voy a detener, pero ahí están los artículos 48, 59, 60, 61, 152, 153, que todas las personas que hacemos comunicación debemos conocer, ¿verdad? Porque son de protección de la imagen de niñez y la... Entonces, todo esto hay que leerlo y hay que considerarlo. Eh, la ley de dignificación y promoción integral de la mujer, ¿verdad? Ahí está el capítulo y que es más o menos el resumen de lo que contiene. La ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, artículo 3, ¿verdad? Sobre el derecho a acceso a la información y la ley de atención a las personas con discapacidad. Esto es importantísimo, que todas las personas que hacemos comunicación lo sepamos, lo leamos y lo apliquemos, porque es en función de la protección del derecho a la imagen, del derecho al honor de las personas consideradas en situación de vulnerabilidad. Pero también, y sobre todo, como les digo, es importante que conozcamos por lo menos lo mínimo de los marcos legales internacionales, porque miren, esto es lo mínimo. Son, o sea, se ha hecho un increíble desarrollo en términos de marcos legales internacionales sobre libertad de expresión precisamente por la relevancia que tiene. Entonces, ¿qué es lo mínimo que debemos conocer? En el sistema universal, ¿verdad? La Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿verdad? Eh, y déjenme decirles que el Pacto de San José eh, realmente surge antes que la Declaración Universal de Derechos Humanos y que este artículo 19, que tanto conocemos o debemos conocer quienes hacemos periodismo comunicación, está recogido de ese Pacto de San José
que tenía la profunda necesidad la región americana, ¿verdad? Y siempre ha tenido de liberarse de las dictaduras, y son aportes que se han hecho al sistema universal y a veces son muy desconocidos. Tenemos, por ejemplo, sí, claro, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿verdad? En su artículo 19 que otorga carácter vinculante a la libertad de expresión. Además, el artículo 20 que prohíbe la apología, o sea, ahí es donde están muchos de los límites, ¿verdad? La observación general número 34, emitida por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que es un documento que detalla cómo los estados deben garantizar este derecho en la era digital y proteger a periodistas. Esto es como muy relevante que vayamos acompañando estos desarrollos. Incluso recientemente, pues hay una declaración conjunta de relatores de libertad de expresión sobre el uso de la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces es bien importante que nos vayamos actualizando en todo este tipo de normas y regulaciones del derecho de la libre expresión. El sistema interamericano, como les decía, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Compacto de San José, pero antes que eso estuvo, ¿verdad? La otra, eh, su artículo 13, el estándar más robusto de la región, ¿verdad? Prohíbe explícitamente la censura previa y protege el derecho a expresarse por cualquier medio. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que desarrolla estándares específicos sobre acceso a la información, el secreto profesional y prohíbe el uso del poder Estado para presionar medios. Todo esto está muy desarrollado también en las declaraciones conjuntas de relatores, que son como 20 o algo así. Si ustedes quieren darles una leída, algún día tienen tiempo, pueden entrar a la página de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ahí encuentran una cantidad de materiales maravillosos sobre todos los desarrollos, pronunciamientos del sistema interamericano que están conexados con el sistema universal. Y el sistema europeo, esta es una legislación bien importante, bien desarrollada, y es interesante conocerla también, ¿verdad? El artículo 10 protege la libertad de expresión, incluyendo la libertad de opinión y el derecho a recibir y comunicar informaciones. Fíjense que no se están enterados del reciente caso de festivales solidarios que le bajaron su sitio de Instagram. Entonces ayer estaba hablando con uno de los amigos de festivales solidarios y me contaba, ¿verdad? Que como consecuencia del exilio, pues eh, ahora tienen una nacionalidad europea, y el sistema legal internacional europeo se movió muchísimo, incluso les dieron un abogado para lograr restaurar su sitio en Instagram. Es algo que se hizo en una semana, cuando a veces esos reclamos tardan 2 o 3 semanas. Entonces realmente es muy efectivo y muy desarrollado este sistema europeo. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí derechos conexos relacionados con el ejercicio periodístico. Hay muchísimos más, pero estos son los fundamentales y estos son los que se desprenden de las declaraciones universales principales, ¿verdad? Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, incluye no ser molestado a causa de sus opiniones, el derecho de opinión, el derecho de investigar y recibir informaciones y opiniones, el derecho de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Entonces ahí tenemos derecho a opinión, derecho a acceso a la información, derecho a la difusión, que es muy relevante en el caso de las radios comunitarias, y el derecho de acceso a los medios. O sea, todo eso está contenido como derechos básicos fundamentales en este artículo, que si bien está formulado para todas las personas, ampara específicamente el derecho de las y los periodistas y comunicadores a hacer estos ejercicios periodísticos. Y por último, en esta parte quería mencionar los principios de Camden. Camden es un barrio en Gran Bretaña, muy bonito ahí, donde personas de Artículo 19, que es una organización internacional que surge en ese país,
y personas de la Relatoría de CIDH, Libertad de Expresión, se unieron para trabajar estos principios que son importantes porque son los pioneros en reconocer la relevancia de la diversidad y el pluralismo en la comunicación. Entonces, por ejemplo, aquí el 5.1 dice todos los estados deberán tener en vigor un marco regulatorio y política pública para los medios de comunicación que se deberá encargar solamente a organismos independientes del gobierno, ¿verdad? En Guatemala, lamentablemente, la CIT todavía está en manos de Ángel González y uno dice, ¿por qué? ¿Verdad? Por desconocimiento de la importancia que tiene rescatar de esas garras nuestra institucionalidad. El marco deberá promover el derecho a las distintas comunidades a acceder y a utilizar libremente los medios y las tecnologías de información y comunicación para la elaboración y la difusión de su propio contenido, así como para la recepción de contenido elaborado sin limitación de fronteras. Entonces, en Guatemala, cuando hablamos del derecho a radios comunitarias y exigimos la ley, parece que estuviéramos pidiendo favores, ¿verdad? Cuando en el resto del mundo esto está reconocido como derecho fundamental. Entonces, tenemos que irnos empoderando también al respecto. Bueno, este es otro, lo pueden leer después, ¿verdad? La radiodifusión, específicamente, asignar suficiente espacio. Esto quiere decir el espectro radiofónico de las comunicaciones para asegurar que el público reciba una variedad de servicios de radiodifusión. Hacer un reparto equitativo de recursos, incluso las frecuencias de radiodifusión entre medios comerciales, comunitarios y de servicio público para que en conjunto representen la gama entera de las culturas, comunidades y opiniones de la sociedad, porque ¿cómo vamos a cumplir, digamos, ese derecho que tenemos de la comunicación colectiva sin espacios de difusión masivo? Es imposible. Bueno, y aquí ya vamos a hablar un poco de por qué nosotras y nosotros como periodistas desempeñamos un rol fundamental para las sociedades, ¿verdad? Esta es una definición que trabajaron mucho con Frank LaRue cuando él fue relator de libertad de expresión para las Naciones Unidas. Entonces, ¿quiénes son? Porque entonces, desde entonces ya se discutía mucho lo del mecanismo de protección y no había una definición de a quiénes van a ser estos sujetos de protección, ¿verdad? Entonces, esta definición que se trabajó es muy relevante, que incluso ya debe ser superada, pero dice son personas que observan, describen, documentan y analizan los acontecimientos, documentan y analizan declaraciones políticas y cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad, o sea, el impacto social, con el propósito de sistematizar esa información y reunir hechos y análisis para informar a los sectores de la sociedad o a esta en su conjunto. Esta definición incluye una amplia variedad de personas, como analistas, reporteros profesionales de dedicación exclusiva, autores de blog y otros que publican por su propia cuenta en medios de prensa, en Internet o por otros medios. Asimismo, a quienes trabajan de medio de información y al personal de apoyo, porque, digamos, un chofer que maneja el auto de un grupo de periodistas entra en esta definición, porque sin su aporte a veces es imposible que la labor periodística sea realizada, ¿verdad? Dependiendo de muchas situaciones y muchos contextos. Y a los periodistas ciudadanos cuando se desempeñan por un tiempo esa función, ¿verdad? Entonces hay ciertos criterios cuando se decide quién es, por ejemplo, un sujeto de protección, hay ciertos criterios. Ha publicado con cierta periodicidad, de manera prolongada, por eso es importante que nosotros, por algún caso que ojalá no suceda de agresión, tengamos todos nuestros archivos resguardados, nuestros historiales, etcétera, etcétera. En países como Guatemala, los jueces pueden pedir eso y es muy relevante porque aquí todavía se hace algo que no debería hacerse, que es pedir los carnets de prensa para verificar que alguien es un periodista, pero lo que los abogados han estado haciendo es presentando precisamente sus historiales de publicaciones, ¿verdad? Entonces aquí, digamos, en el periodismo comunitario se expresa fundamentalmente la relevancia del periodismo en general, ¿verdad? El periodismo comunitario es la expresión más sentida de la comunidad. En la práctica significa que cada habitante de la localidad puede tener la oportunidad de ofrecer información que contribuya a la organización comunitaria. Recordemos que lo comunitario no solo se
adscribe a la situación geográfica, ¿verdad? Sino hablamos de colectivos sociales, mujeres, que pueden ser culturales como, ¿qué les digo yo? Bueno, hemos en su momento, qué sé yo, ¿verdad? Que tienen derecho de comunicar, de expresarse abiertamente. Eh, el periodismo comunitario debería estar principalmente definido por una agenda comunitaria, ¿verdad? Se define en función de eso. No es necesariamente por una agenda alternativa, aunque muchas de las agendas de periodismo comunitario son alternativas, es decir, se contraponen al discurso oficial, pero la esencia del periodismo comunitario es la agenda comunitaria, es esa posibilidad de que las comunidades expresen sus voces, sus preocupaciones, sus ideas, sus problemas, haya un debate social alrededor de esto. El periodismo comunitario, como les digo, por ejemplo, el primer medio comunitario en la capital, que fue FEJER, ¿verdad? No tiene que ser un medio chiquito, incluso es un medio que puede trascender fronteras. Y lamentablemente, digamos, esta discusión a nivel mundial no ha llegado hasta ahí de cómo salimos de los países con el periodismo comunitario para hacer agendas más universales, porque eso es lo que permite realmente el intercambio de voces a nivel universal. Y aquí quiero aprovechar para para hablar algo que siempre se nos pregunta o surge en los talleres, porque estas definiciones de periodismo y de quiénes son periodistas y no son muy amplias, ¿verdad? Y pero si toda persona tiene derecho a recabar, a recibir información, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotras y nosotros los periodistas? Y lo que nos diferencia es la aplicación del método periodístico. Y es esa rigurosidad que tenemos que ir aprendiendo, que hemos venido viendo estos días, ¿verdad? Que el básico es qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué, pero hay muchísimas metodologías especializadas en el periodismo para hacer un periodismo de más calidad, periodismo de investigación, periodismo ambiental, etcétera, etcétera. Y que es muy importante seguir empapándose de todo esto, porque eso es lo que va a diferenciar el periodismo. ¿Verdad? No es el soporte que usemos, no es la internet, no es, sino que es el método que usemos para trasladar la información y que ojalá cada vez sean de mayor calidad. Esa es la aspiración. A pesar de las restricciones que impongan ciertos soportes, siempre hay formas, ¿verdad?, de hacer periodismo de calidad. En Guatemala pasa un fenómeno que también lo discutíamos, ¿verdad? Que el periodismo comunitario surge en el seno de los medios religiosos, de lo que se llama medios sectarios, ¿verdad? Porque durante el enfrentamiento armado interno, ustedes muchos sabrán, las radios religiosas hicieron un papel fundamental en la transmisión de lo que estaba sucediendo durante el conflicto, ¿verdad? Y muchas derivaron en radios comunitarias. Entonces en Guatemala, digamos, hay muchas radios que todavía son híbridas, ¿verdad? No son religiosas ni comunistas, son híbridas, bastante híbridas. Entonces el periodismo comunitario se ha ejercido de distintas formas, ¿verdad? Principalmente la labor de las radios, que fue un espacio que se tomó después de la firma de los acuerdos de paz porque se creía que los acuerdos de paz se iban a hacer realidad, ¿verdad? Y entonces ahí se desarrolla mucho el periodismo comunitario, pero ahora pues la internet, las redes sociales también son un espacio donde se expresa con mucho vigor, ¿verdad? Y uno de los temas fundamentales del periodismo comunitario en Guatemala ha sido la reivindicación de derechos de los pueblos indígenas, ¿verdad? Y aquí quiero dejarles nada más con esta tarea, que es ojalá que puedan leer, no el documento completo, pero hay un resumen de la sentencia caso Pueblos Indígenas Maya, Cachiquel de Zumpango y otros versus Guatemala, que es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí cuatro radios comunitarias eh, y organizaciones extranjeras y nacionales como Sobrevivencia Cultural llevaron este caso a la Corte Interamericana de cómo se violaban los derechos de estas cuatro radios comunitarias indígenas a la difusión. Y fue un caso
que cobró mucha relevancia para el continente. Esta fue una sentencia muy esperada, no tanto en Guatemala porque no se conocía su importancia, ¿verdad? Ni se conoce todavía su importancia, pero sí en muchos países de América Latina, donde han habido movimientos muy vigorosos para lograr estos espacios que por derecho las radios comunitarias tienen. Argentina, Chile, ¿verdad? Son ejemplos y que lamentablemente en el caso de Argentina ha habido retrocesos. Pero esta sentencia fue una sentencia muy importante para América Latina y para Guatemala, porque ahí la Corte aprovechó para desarrollar normativa para asegurar el derecho. La regulación de la radiodifusión debe ser plural, diversa, incluyente e independiente. Además, para asegurar el goce de derecho a la libertad de expresión a un mayor número de personas o sectores sociales y, consecuentemente, la mayor circulación de opiniones e informaciones. La regulación debe ser clara, transparente y democrática. Lamentablemente tenemos ya, ¿cuántos años? Creo que son 4 o 5 años, de que la sentencia que obliga al Estado de Guatemala a legislar no ha sido cumplida, ¿verdad? El Estado de Guatemala ha incumplido totalmente y tampoco, como les digo, por desconocimiento, no hay una exigencia en torno a que se cumpla esta sentencia que es tan relevante para la vida social y política y para el desarrollo democrático de Guatemala, porque siempre tenemos que tener esa lámpara enfrente de nosotros, el desarrollo democrático de Guatemala y la necesidad de que este desarrollo sea construido mediante la diversidad y la pluralidad de voces, porque si no, no es democrático, ¿verdad? Sí, es indispensable que los estados otorguen, estos son partes muy pequeñas de la sentencia, ¿verdad? Es indispensable que los estados otorguen una protección efectiva a los pueblos indígenas que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, así como su situación especial de vulnerabilidad, derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres. El Estado tiene la obligación de corregir las desigualdades existentes y promover la inclusión y la participación de estos pueblos. Entonces, ¿qué fue lo que se habló en términos de reparación? Permitir la operación de las estaciones de radio comunitarias del caso, o sea, las 4, hasta que se eliminen las barreras. Y ahí había un camino medio tormentoso entre que la COPADE tiene un director, tiene otro, ¿verdad?, para trabajar con las radios comunitarias, publicación de la sentencia y su resumen. Esto debería ser conocido por la sociedad guatemalteca, por los medios posibles. Las garantías de no repetición, ¿verdad? De esta historia terrible de censura que ha habido en la radio comunitaria. Adoptar las medidas legislativas o de otro carácter para adecuar su ordenamiento jurídico de manera que reconozca las radios comunitarias como medios diferenciados y relevantes y permitir el acceso al espectro radiofónico, para lo cual se deberá consultar y dar participación a las comunidades indígenas. Abstenerse de enjuiciar criminalmente por el delito de hurto a los individuos que operan emisoras de radios comunitarias indígenas y eliminar las condenas establecidas. El gobierno guatemalteco ha sido tan servil, ¿verdad?, a los intereses de empresarios privados que, fíjense ustedes que cuando se quería criminalizar a las radios comunitarias, son documentos que tiene, por ejemplo, organizaciones como la Asociación de Abogados Mayas, había una unidad fiscal especializada, entre comillas, ¿verdad?, que era la encargada de gestionar estos casos. Pero cuando uno la buscaba en el organigrama del Ministerio Público, no existía. Era una unidad fantasma. Y nos comentaba una vez un fiscal que cuando hubo esa época fuerte de decomisos de equipos de las radios comunitarias, muchas veces quienes llegaban a desarmar los equipos para llevárselos eran técnicos que mandaba la Cámara de Empresarios de Medios, la Cámara Privada. Entonces, ha sido terrible la historia de persecución, y aún el derecho de las radios comunitarias, como el derecho de la sociedad a recibir informaciones diversas y plurales, no está para nada garantizado. O sea, no hay una ley general de medios que ordene un sistema de medios democráticos, medios públicos, medios privados, medios comunitarios. ¿Verdad que es tan relevante para que se cumplan nuestros derechos, ¿verdad? Para que se garanticen nuestros derechos?
no se ha abatido el monopolio de la comunicación, no ha habido interés, ¿verdad? No se ha legislado, no se han formulado políticas públicas para promover el periodismo independiente, investigativo, que todas esas son obligaciones del Estado, ¿verdad? Y decimos, ay, sí, nos centramos mucho en la violencia contra periodistas, que es muy relevante, sí, ¿verdad? Sí, tantos casos de violencia, pero a veces no vemos el fondo, no vemos cómo el Estado guatemalteco, ninguno de estos gobiernos realmente ha trabajado para garantizar nuestros derechos a hacer periodismo, a informar, a usar los medios, los derechos de las comunidades, a poner sus voces, o de las mujeres, o de la niñez, o de la juventud, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa más, que es la Declaración Conjunta de Redactores de Libertad de Expresión de 2003, esta es una que les recomiendo leer, ¿verdad? Que es lo de la acreditación. Esto les va a quedar a ustedes, ¿verdad? ¿Por qué no son válidos los carnés de periodistas ni los colegios de periodistas, ¿verdad? Porque son limitantes de la libertad de expresión, porque son el derecho de libre expresión no es solo de las y los periodistas, sino de toda la ciudadanía. Muchas gracias a Evelyn Blanc por habernos acompañado esta mañana en el ciclo de actualización para periodistas CAP sobre democracia y derechos humanos en Guatemala.